Bueno, muchísimas gracias por su acogida. Todos mis agradecimientos a la Intendencia, a la Embajada de Francia, que ha tomado la iniciativa de invitarme aquí. Es la primera vez que visito Uruguay, me encanta mucho. He pasado toda la mañana a pasearme en el centro de la ciudad y era un encanto. Y el tiempo era tan magnífico, la luz perfecta. Bueno, entonces voy a procurar conservar ese nivel en mi ponencia. Las Américas y Europa, continentes de inmigración. Debemos empezar con algunas cifras que quizás nos sorprenden o pueden sorprendernos. Así está mejor, Y se nota que, tomando en cuenta el tamaño de las respectivas poblaciones de Estados Unidos, de América Latina y el Caribe, de la Unión Europea, que ahora mismo, y eso lo hemos observado desde hace 2 años más o menos, la tasa anual de inmigración, es decir, la proporción de nuevos inmigrantes que llegan cada año respectivo a la población del país de acogida, es ahora más importante en la Unión Europea que en Estados Unidos. Y eso es un elemento nuevo. Y claro, América Latina es más bien un continente de inmigración que de emigración que de inmigración, pero hablaré un poco más de eso. Es una inmigración interina dentro del continente. Hablo aquí de la llegada de inmigrantes desde fuera del continente. Entonces, si la Unión Europea supera a los Estados Unidos en cuanto a la proporción de inmigrantes que recibe cada año. Y eso es un poco difícil de entender. En Europa no estamos acostumbrados a esa idea, la idea de que Europa es un continente de inmigración aún más que los Estados Unidos. No es la primera vez. Ya en los años 50, por ejemplo, Francia recibía proporcionalmente a su población más inmigrantes que los Estados Unidos, porque ya en aquella época los Estados Unidos estaban bajo el régimen de las cuotas muy receptivas por naciones. Y bueno, tenemos la idea de que hay continentes que son naturalmente continentes de inmigración por su historia, por naturaleza, como bueno, en el tiempo de los pioneros, y que bueno, Australia, Canadá, Estados Unidos son naturalmente países de inmigración. Pero se nota cuando uno estudia en serio la historia de sus países que los outsiders, una vez que estén instalados, adquieren muy rápidamente la mentalidad de insiders que reyectan a los que siguen. Y se ha notado muy bien en el movimiento nativista en Estados Unidos, que fue tan importante en los años 20 hasta los años 60 y siguen todavía bajo otra forma. Entonces, en Europa la inmigración no es algo sobrevenido, no es algo excepcional, hace ahora parte de nuestro poblamiento. Y voy a elaborar un poquito en torno de eso. Quizás lo más pedagógico, digamos, la manera más pedagógica de considerar las órdenes de magnitud de las inmigraciones es utilizar el fantástico sitio de la OIM, de la Organización Internacional para las Migraciones, que se llama Where We Are From, de dónde venimos, d'où venons-nous. Es una aplicación interactiva que es muy agradable y muy elocuente. Entonces aquí tiene una visión estática de las migraciones, pero puede elegir un país en el mapa y cuando cliquen en el país
inmediatamente ven una serie de puntos, de puntitos que vuelan en el aire y que poco a poco van a aterrizar en diferentes países. Y aquí, en el caso de México, hay una bola grande, muy importante, que se aterriza en los Estados Unidos. Son más o menos 12 millones de mexicanos que viven afuera y casi todos en Estados Unidos. Es un caso, se llama en los estudios de migración un corredor de migración. Es el más importante del mundo. 12 millones de habitantes de un país que viven en otro, no hay otro ejemplo tan importante en el mundo. Es el corredor más importante. Pero lo que se observa es que respectivo a la población de México, que pasa de 100 millones de habitantes, representa solamente casi 9% de la población mexicana vive así en el extranjero. Ahora tomemos el ejemplo de Argentina. Empiezo por casos que son familiares. Casi 1 millón de argentinos viven afuera y eso representa solamente 2% de la población argentina. Y ve que se dispersan, bueno, más o menos hay entre Estados Unidos, países limítrofes y España, que es el punto que era en aquella época el punto más importante, pero ahora hemos observado un movimiento de regreso por la crisis económica que hay en España. Ahora Uruguay, bueno, según los censos de todo el mundo entero, donde se observan ciudadanos uruguayanos nacidos en Uruguay, hay más o menos 350.000 personas nacidas en Uruguay que viven afuera, y la Argentina es el país de destino más frecuente, pero también hay algunos puntitos en Estados Unidos y en España. Paraguay es un caso diferente. Para la gente de Paraguay, más o menos 850.000 personas, básicamente migran hacia la Argentina, y eso representa una proporción enorme de la población paraguayana, más de 11%. Es decir, que proporcionalmente la inmigración de Paraguay hacia, principalmente la Argentina y España, es más importante que la inmigración mexicana. En proporción. Y es algo muy importante en demografía. Hay que, por supuesto, considerar las cifras absolutas, pero es muy importante para hacer comparaciones internacionales considerar las proporciones. Y el sentido de las proporciones es algo absolutamente fundamental en nuestra disciplina. Continuemos. Y los bolivianos migran también hacia la Argentina desde varias décadas, Estados Unidos, también España, y representa 7% de la población que vive en el extranjero. Perú 4%. Y ahora voy a hacer comparaciones con migraciones que conocemos en Francia. La primera fuente de inmigración todavía, ahora mismo, año tras año, es la inmigración de Argelia. La migración argelina tiene esa particularidad de que está meramente centrada hacia Francia, como la mexicana hacia Estados Unidos. Y hay algo un poco comparable, porque de todos los países que hemos colonizado, Argelia es el país que más ha sufrido de nuestra colonización. La descolonización fue violenta, fue una guerra de independencia terrible, y a pesar de eso, cuando los argelinos emigran básicamente hacia Francia. Y si se compara con el caso de Marruecos, es bastante diferente. En Marruecos teníamos un sistema de colonización mucho más flexible, un protectorado,
La descolonización se pasó de una forma bastante pacífica. Y se observa que los marroquíes, a la diferencia de los argelinos, se dispersan entre España, Francia, Italia, los Países Bajos. En los Países Bajos representan una parte muy importante de los emigrantes. Y bueno, no se sabe exactamente por qué los marroquíes se dividen de esta manera entre varios destinos, mientras que los argelinos persisten en emigrar hacia Francia. Una de las causas posibles es que durante decenios los argelinos tenían una libertad de circulación con Francia. Había 3 departamentos franceses en Argelia y desde un punto de vista jurídico los argelinos tenían la posibilidad entre las 2 guerras, por ejemplo, de migrar libremente a Francia. Entonces han creado hileras, han creado cadenas de solidaridad, hay varias áreas en suburbios en Francia y comunidades de trabajo, etcétera, que se crearon desde la Primera Guerra Mundial, más o menos, y eso quizás puede explicar la propensidad de los argelinos a migrar hacia Francia. Pero no, bueno, son hipótesis, ¿eh? No somos siempre capaces de entender por qué tal país o los ciudadanos de tal país eligen a tal otro país como el país de destino. Una preocupación mayor en Francia ahora mismo es el desarrollo, el auge demográfico de la África subsahariana. Tienen una tasa de fecundidad todavía muy importante y en algunos países como Níger, Malí, Chad hay más o menos 6-7 mujeres, hijos por mujer, que es un nivel muy alto. Y desde hace poco somos capaces, gracias a encuestas, porque esto no está registrado en el Estado civil, de también calcular, de medir la fecundidad masculina, es decir, el número de hijos por hombre. Y el número de hijos por hombre es altísimo en esos países. El récord mundial es Níger con 14 hijos por hombre. Eso es debido a la diferencia de edad entre hombre y mujer, a la poligamia, a una serie de factores. Es decir, que es culturalmente muy arraigado la fecundidad muy alta de esos países. Entonces, hay una preocupación real a propósito del desarrollo demográfico de esos países. Pero lo que se observa hasta ahora es que el bulto de la inmigración de esos países, la mayor parte, aproximadamente 70% de los migrantes de África subsahariana migran a otros países de África subsahariana. Entonces, solamente una parte migran afuera y solamente una pequeña parte hasta ahora migran hacia Europa. Y aquí el ejemplo que he dado es Burkina Faso, y Burkina Faso tiene un lazo especial con la Costa de Marfil, la Côte d'Ivoire. Es también un corredor bastante exclusivo. Tomemos ahora, bueno, sigamos con ese recorrido, con ese que nos hace viajar, y vamos a examinar el caso de los gigantes demográficos, India y China. India y China juntos representan 40% de la población mundial. Entonces son enormes, son 1.300.400 millones de habitantes. Aquí están los inmigrantes de indianos, y se ve que, bueno, los hay en la antigua
potencia colonial, en Estados Unidos, en Canadá, pero muchos de ellos en Pakistán y en los países del Golfo. A pesar de esa presencia enorme y muy visible en esas áreas del mundo, también podemos mencionar a Australia, a pesar de eso, la migración india representa solamente 1,17%, 1,2% de la población india. Es tan gigantesca que proporcionalmente basta que un poco de indianos migre en un país para que inmediatamente represente una cifra enorme, pero de hecho los indios emigran muy poco. Y ocurre lo mismo con los chinos. Los chinos desde hace mucho tiempo migraron hacia Estados Unidos, empezaron con de vez en cuando se me escapa una palabra, con la descubierta de las minas de oro en California. Fue la primera fuerza que atrajo a los chinos en Estados Unidos. Después los americanos reaccionaron con leyes de exclusión muy fuertes en contra de los chinos a fines del siglo XIX. Los chinos están presentes en muchos países de Europa, incluido Francia, en la región parisina representan una comunidad muy fuerte, y cuando Nicolas Sarkozy, Ministerio de Interior, lanzó una operación de regularización, de normalización, la primera comunidad interesada en la región parisina eran los chinos. Entonces están presentes aquí, y aquí tenemos un caso un poco particular. Las Naciones Unidas consideran que Hong Kong es todavía un territorio separado, entonces se ve aquí las migraciones de China continental hacia Hong Kong. Pero en total, ni siquiera 1% de los chinos viven en el extranjero, y sería aún menos sin el caso de Hong Kong. Entonces, los chinos migran muy poco, a pesar de lo que puede ser visible, y cuando migran es sobre todo hacia Estados Unidos, Corea, Japón, pero tienen sobre todo una enorme, una muy intensa migración interior hacia las zonas más pobladas. Bueno, y si se compara China con Albania, tenían más o menos unas relaciones especiales antes de la caída del comunismo. Los albaneses, después de la caída del muro, se han repartido muy rápidamente entre Grecia e Italia. También son entre las naciones que solicitan el asilo a Francia en proporciones importantes. Están en el tercero o cuarto lugar, debido a un sistema de venganza privada, de vendetta, que el Estado, el sistema judicial no es capaz de arreglar. Puede ser una de las explicaciones de por qué los albaneses persisten en solicitar el asilo a Francia. Entonces son pequeñas cantidades, porque claro, es un país muy pequeño, pero se nota que al fin de cuentas 28% de los albaneses viven afuera, que es una proporción enorme, absolutamente enorme. Entonces, y terminamos ese recorrido por el caso más triste de Siria. 5 millones de sirianos en aquella época, y claro, el número ha aumentado, viven afuera, y lo que se ve aquí muy bien, aunque el mapa sea un poco pequeño, pero es que la mayoría de esos exiliados viven en los países limítrofes, en Turquía, en Líbano, en Jordania, un poco en Arabia Saudí, en Irak, y muy pocos en Europa.
Entonces, Europa ha sido chocada por la llegada repentina, por esa llegada masiva de los refugiados sirios, pero hay que tomar en cuenta que cuando se considera el conjunto del mapa, representa solamente una pequeña fracción, una pequeña parte de la emigración siria. Y vamos yo daré más precisiones, claro, sobre el caso siriano. Bueno, entonces, claro, son esas cifras, no son flujos anuales, no son los flujos recientes, se trata, la fuente son los censos. Entonces los censos te dicen cuántos habitantes nacidos afuera viven ahora mismo en el país de destino, y eso, claro, acumula la historia durante varias generaciones. Si se toma el caso de Argentina, y en Argentina se conduce un censo cada 10 años más o menos, es el ritmo recomendado por las Naciones Unidas, que viene de los Estados Unidos. En Estados Unidos tienen en la Constitución el ritmo decenal del censo, y entonces las Naciones Unidas han tomado la decisión de seguir el ritmo americano. Entonces, más o menos, ¿no? Entonces se ve aquí que, claro, los argentinos nacidos en Italia están disminuyendo, es la terminación de una historia, lo mismo para los españoles, los alemanes, los polacos. Y lo que sí ha aumentado en una proporción muy impresionante son los residentes nacidos en Paraguay, en Bolivia, en Perú, en los Andes de manera general. Los venezolanos no aparecen aquí porque la emigración muy intensa de la gente de Venezuela hacia la Argentina es bastante reciente, viene de los 4 o 5 últimos años. Pero da así una visión bastante interesante de la dinámica, que lo que alimenta la inmigración hacia América Latina ya no es Europa, sino los países limítrofos, y hay una especie de movimiento, de mecanismo de igualización de las condiciones entre los diferentes países latinos. Hay una palabra famosa de Adam Smith, el fundador de la economía, que decía que, bueno, él dijo 2 veces que de todos los equipajes el más difícil de mover es el hombre. Y también dijo, y parece un poco contradictorio, que bueno, había que dar las gracias a los pobres de emigrar hacia los países ricos, porque eso iguala los salarios. Adam Smith no ha desarrollado esa idea, solamente así una idea que se encuentra en su libro sobre la riqueza de las naciones. Y el problema es que sí, hay que, ¿cómo se puede poner juntos esas dos frases? Porque de una parte, cuando se añade, se acumula todos los migrantes del mundo, ¿a qué proporción llegamos? A una proporción muy pequeña, más o menos 3% de la población mundial. Se puede redondear la cifra incluyendo los clandestinos. Se puede decir que, bueno, hay una parte de la población que emigró, que después retornó a sus países. Entonces, ¿cuál es la proporción de la población mundial que un día u otro ha hecho la experiencia de la emigración? Llegamos a 5% al máximo. Es decir, que 95% de la población mundial jamás ha migrado. Entonces, esto quiere decir que tenemos, bueno, hay cientos de razones para no migrar,
Tenemos un arraigamiento con la patria, la familia, la parroquia, qué sé yo, con el idioma. También hay una cosa que los economistas están estudiando ahora, es que el capital humano, las cualificaciones que tenemos, que pertenecen a nuestras personas, no es tan fácil de transportar. La transportabilidad del capital humano no es tan fácil. Si soy, por ejemplo, un profesor de educación secundaria o de EGB en Francia, eso no se transporta tan fácilmente en Estados Unidos, por ejemplo, porque los sistemas son completamente diferentes. Entonces, la falta de cualificación, si tengo solamente mi fuerza de física o unas reglas las reglas del tenis son mundiales, entonces claro, pues puedes migrar a cualquier país. Pero entre esos dos extremos hay un abanico amplio de cualificaciones que no son tan fácil de exportar. Y eso es una de las dificultades que explican por qué el hombre de todos los equipajes es tan difícil de mover, al contrario de las mercancías. Entonces, pero sí hay algunas buenas razones de emigrar y son ligadas a las diferencias de salario entre país de origen y país de destino, al nivel de cualificación, a la existencia de una diáspora ya presente en el país de destino, que es un factor muy importante de atracción, etc. Todo eso ha sido bien estudiado por los economistas. Voy ahora introducir una distinción que no es realmente científica, es más bien pragmática, pero creo que desde el punto de vista político y pedagógico a la vez es útil, una distinción entre migraciones ordinarias y migraciones extraordinarias. Y este punto de vista ya me doy cuenta de que es bastante europeo y en el segundo lugar voy a ver si se puede transponer o no al caso de América Latina. Las migraciones ordinarias son flujos constantes y lo importante es que esos flujos en varios países de Europa existen en aplicación de las convenciones internacionales de derechos humanos. No incluyo el derecho de asilo en esta lista, pero por ejemplo el derecho a casarse con cualquiera persona, incluso con un extranjero o una extranjera. Eso provoca una migración marital, o un marriage migration, como se dice en algunos países. Y en Francia ahora mismo esa migración matrimonial es muy importante. Es uno de los flujos más importantes que recibimos cada año. Hay también el derecho a tener una vida familiar normal. Y eso quiere decir que tenemos el derecho a vivir con el cónyuge, con los hijos menores. También hay el derecho de los niños a no pagar por sus padres si sus padres están en situación ilegal, etc. Esos derechos han sido no inventados, sino descubiertos, digamos, dégagés, como decimos en francés, on dégage un droit, progresivamente, desde los años 70 a 80. Antes, el migrante era un actor económico, un trabajador, y poco a poco se ha descubierto que el migrante era también un sujeto de derechos. Y eso ha modificado mucho la relación que hay entre migración y economía. Y voy a explicarlo. Y también tenemos entonces las migraciones laborales, que son, cuando no están prohibidos, flujos bastante constantes, y los estudiantes. Es un cuasi derecho ahora. Cuasi derecho poder estudiar en una universidad extranjera de calidad.
Y cuando se observa cómo funciona en realidad, los ministros de Interior tienen poca capacidad de intervenir en este asunto y los presidentes de universidades tienen un poder muy importante en la selección de los estudiantes. Y eso representa es la corriente que en el mundo, en el último decenio, más ha progresado, no solamente por los estudiantes chinos, pero de forma general en el mundo. Es una corriente en pleno auge. Las migraciones extraordinarias son algo muy diferente. Es la experiencia que acabamos de hacer. Son esos flujos repentinos, inauditos, inesperados, ligados a eventos excepcionales y no es solamente el fruto de guerras civiles o de guerras internacionales, pero puede también corresponder a crisis económicas muy duras, y el caso más puro que tenemos es el caso de la gente de Ecuador, que a fines de 99, principios de 2000, con la dolarización de la economía ecuatoriana, perdieron sus ahorros en algunas semanas. En toda una clase media baja, digamos, perdió sus ahorros en pocas semanas. Y como los ecuatorianos tenían una experiencia, una costumbre de migración a través de los Andes, se pusieron a migrar, aprovecharon de que en aquella época España no imponía visa a los hispánicos, y al cabo de 6 meses exactamente ya había 400.000 ecuatorianos en España. 400.000 en 6 meses, y más o menos la misma cifra en Estados Unidos. Es un ejemplo de una migración de refugio, pero que no tiene nada que ver con una guerra o un conflicto político mayor, que es un evento económico, claro, depende de una política económica, y fue masivo y repentino. Entonces, la pregunta que hago es, ¿qué tipo de relación hay entre migración ordinaria y migración extraordinaria? Y para entender eso, voy a presentarle un cuadro un poco simplificado de la dinámica demográfica en Europa, y combinando migraciones y dinámica demográfica interior. Es la ecuación normal, básica de la demografía, que cada año la población aumenta por la adición de 2 elementos. El primer elemento es lo que se llama el crecimiento natural, es una vieja expresión, a veces los españoles dicen el crecimiento vegetativo, pero en fin, es solamente la diferencia entre nacimientos y defunciones, el exceso de nacimientos sobre las defunciones. Y el otro componente del aumento de la población es la migración neta, como dicen los anglosajones, o el saldo migratorio, le solde migratoire en francés, que es la diferencia entre inmigraciones e emigraciones. Y la migración se entiende en una estadía de al menos un año. ¿Por qué? Porque hacemos una contabilidad año tras año, y año tras año queremos saber en qué medida las migraciones, el juego de las migraciones, de las entradas y de la salida, contribuye o no al desarrollo de la población. Es por eso de ahí la idea de que un inmigrante, un emigré, un inmigrante tiene que vivir al menos un año en el país para ser registrado. Entonces voy a presentarle esos datos para 4 países de Europa. España va a interesarle porque lo que pasa en España tiene un impacto directo en América Latina, por supuesto, y voy a expresar eso no en números absolutos, sino en proporciones. No lo hacemos en porcentajes, sino en por 1000, porque las cantidades son relativamente pequeñas. Pero entonces, con ese método de comparación, todos los gráficos que voy a presentarles son comparables, presentas la misma escala. Empezamos por Francia. Entonces, la
desde 1950 hasta ahora, año tras año. ¿Cuáles son los dos componentes del crecimiento de la población? Las dos capas se añaden, son aditivas. Y en azul tiene el exceso de nacimientos sobre las defunciones, el crecimiento natural. Y se nota que entonces la flecha no funciona. Se ve aquí el periodo del baby boom francés, que era bastante largo, importante. Se interrumpe aquí en mediados de los años 70. Entonces perdemos más o menos un cuarto del crecimiento natural y luego sigue con una constancia absolutamente excepcional. Somos el único país de Europa con un crecimiento natural tan estable, tan fuerte. Representa las 3/4 partes del crecimiento natural de Europa. Y ya vean con los otros ejemplos la diferencia que tenemos con nosotros. Ahora sí, está bajando en los últimos años porque las mujeres en edad de tener hijos son las chicas del baby boom y ya el baby boom se ha interrumpido y los baby boomers ellos mismos entran en primera línea de las defunciones, los jóvenes van a vivir sin los baby boomers, en fin. Y bueno, el número de defunciones va a aumentar en los próximos decenios. Hay un porvenir en el comercio de la y aquí tenemos esa capa roja, corresponde a el crecimiento de la población añadido por las migraciones, por la diferencia entre entradas y salidas. Y se nota que aquí teníamos una inversión muy importante en los años, a mediados de los años 50, que corresponde a la reconstrucción económica del país, al periodo de crecimiento. Aquí el caso muy especial son los repatriados de Argelia, 1 millón de repatriados de Argelia acogidos en algunos meses. 1 millón. Es porque las cuentas aquí son cuentas sobre la Francia de la metrópoli sin contar el ultramar. Y ha habido en los años 60 importantes crisis económicas que hemos olvidado. Hablamos de las 30 gloriosas, de los años gloriosos del crecimiento económico, pero de hecho fue un poco más complicado. Y en aquella época, ya no, ahora ya no, pero en aquella época había una correlación entre el ciclo económico y el ciclo de las migraciones. Cuando teníamos una crisis económica, había menos migrantes, y eso se nota muy bien en esos años 60. En aquella época, como ya le dije, teníamos proporcionalmente más migrantes hacia Francia que los Estados Unidos. Y eso ha durado hasta 74. En 74, la crisis del petróleo hace que Alemania primero en 73 y luego Francia en 74 toman una decisión muy importante: interrumpir la migración laboral. Ya no es posible entrar a Francia a título del trabajo. Es una decisión muy importante y desde aquella época ya no es posible entrar en forma de derogatoria, no es posible entrar como trabajador migrante entonces, ¿a qué corresponden esas migraciones? Reagrupación familiar, migración marital, estudiantes, etc. Claro, toda esa gente después se presentan sobre el mercado laboral, pero no entran por ese motivo. Y eso ha
fluctuado, de vez en cuando ha doblado. La opinión pública fue muy sensible a esas variaciones, pero en total la componente migratoria del crecimiento de la población representaba solamente una cuarta parte más o menos del crecimiento de la población. Pero cuando así, y hemos empezado en el siglo XIX, cuando así hay una infusión duradera, no una intrusión masiva, sino una infusión duradera, como en el té, que dura decenios y decenios y decenios, eso basta para cambiar la composición del país. Y ahora tenemos ese resultado muy importante de que la cuarta parte de la población que vive en Francia, la cuarta parte es sea inmigrante, sea hijo o hija de inmigrante. La cuarta parte. Y eso viene de ese proceso de infusión duradera que casi nunca ha cesado. Ahora tenemos un problema nuevo que es muy discutido entre los especialistas, y que con el aumento importante de las emigraciones de estudiantes franceses, el saldo migratorio, que incluye a nacionales y no solamente extranjeros, es más difícil de interpretar y se nota que puede esconder un auge, un aumento de los extranjeros. Es algo que se discute recientemente. Pero en total hay bastante continuidad en ese gráfico. Sobre todo si se compara con el caso alemán. Aquí es Alemania, la misma escala, las mismas proporciones. Y ya ve inmediatamente que la historia es completamente diferente. ¿Ustedes pueden ver el gráfico desde allí? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa? Primero, aquí en la zona azul se nota que el baby boom en Alemania es un baby boom muy tardío y que ha durado solamente 3-4 años nada más, y no 30 años como en Francia. Es una enorme diferencia. Y luego, aquí, el crecimiento natural es negativo. Quiere decir que hay más defunciones que nacimientos. Y más o menos en Alemania, durante toda esa época, y especialmente ahora, en la época reciente, hay más defunciones que nacimientos. Entonces, ¿por qué? Porque hay menos uniones más tardíos, con menos hijos, las mujeres que trabajan no quieren perder tiempo con los nacimientos, los embarazos, etc. En fin. Eso se llama la segunda transición demográfica. Alemania es el primer país en el mundo que ha entrado en esa segunda transición demográfica, ese régimen especial donde todo está tardío y disminuido. Y ahora las migraciones. Claro que en un sistema como este, el equilibrio demográfico es posible solamente gracias a la inmigración. Y se nota que han empezado a acoger migrantes un poco más tarde que nosotros, en los años 60 y no en los años 50. También han conocido las crisis que hemos tenido, también han sufrido de la crisis de petróleo y tomado la decisión de interrumpir la migración laboral, con el resultado de que la emigración ha superado la inmigración en aquella época. Y luego, lo que se observa, ese perfil en montañas rusas, quiere decir que los alemanes se movilizan de una forma increíble a cada crisis migratoria provocada por guerras en el sur o en el este de Europa. Eso corresponde a la caída del muro y sobre todo a la acogida de los refugiados de las guerras balcánicas. No están incluidos aquí la gente de Alemania del Este, porque en ese gráfico he reunificado retrospectivamente las dos Alemanias. Entonces eso no interviene. Lo que sí interviene es la existencia de
los Aussiedler, los Ethnic Germans, esos alemanes o supuestos alemanes que vivían en Rusia, en Kazajstán y que tuvieron derecho a volver a Alemania, y eso ha contribuido también a ese fantástico auge de la inmigración en Alemania en los años 90. En aquella época, el primer país de inmigración en Europa es Alemania. Pero después de las guerras, los refugiados vuelven a su país. Aquí tenemos otra punta que corresponde al Kosovo. También desaparece después la migración neta, y ahora tenemos el gráfico, llega hasta 2016, la punta Siria. Entonces es muy impresionante, sobre todo si se compara con el perfil francés. No tiene nada que ver, o solamente un poquito después de la guerra, pero no tanto. Y bueno, voy a elaborar un poquito más para tratar de explicar esas diferencias de comportamiento entre dos países vecinos. Ahora España. España es impresionante, ¿eh? Siempre provoca el mismo movimiento en la asistencia. Es la misma escala, ¿eh? Las mismas proporciones. Se ve primero que la transición demográfica clásica no era terminada aún, ¿eh? Había una fecundidad muy importante en España durante el franquismo. Y luego han volcado en un sistema, en un régimen demográfico completamente diferente, y ahora es únicamente gracias a la inmigración que tienen un crecimiento natural positivo. En aquella época emigraban, por eso la migración neta es negativa, porque emigraban hacia Francia, Alemania, Suiza, Suecia, etc. Cuando Alemania y Francia interrumpieron la migración laboral, claro, el impacto fue muy duro para los españoles, y entonces algunos inmigrantes tuvieron que volver, y luego ingresaron en la Unión Europea en 86, se desarrollaron las autonomías regionales, han tenido un impacto muy positivo en el desarrollo de las regiones. Los subsidios de la Unión Europea fueron muy importantes para relanzar la economía, y todo eso ha creado un boom, una burbuja migratoria impresionante, de modo que en los años 2000 el país con más inmigración en Europa era España. Italia, no presento los datos de Italia porque los datos italianos son de buena calidad, pero más o menos es el mismo perfil, pero menos intenso. Pero es más o menos la misma historia. Y de repente, en 2008, la crisis de los subprimes, el hundimiento de la construcción, de la especulación inmobiliaria, etc., y provoca así una interrupción fantástica de la migración. Si usted examina las cifras para Cataluña, es aún más importante. Las cifras de Cataluña llegaban hasta 25 por mil, 2,5% de crecimiento de la población cada año por el juego de las migraciones. Ahora los españoles vuelven a inmigrar. Aquí se nota muy bien. Entonces, tres países, tres historias completamente diferentes, y claro, esa interrupción brutal de las oportunidades de empleo en España ha tenido un impacto directo sobre las migraciones de la gente, bueno, de los peruanos, de los bolivianos, también de los argentinos, etc.,
que solían migrar a España en aquella época, sobre todo en los primeros años cuando no había ninguna obligación de visa. Y terminaré ese recorrido europeo con el Reino Unido. También es otra historia, había intercambios complejos con el Commonwealth en los primeros años, de modo que es un poco difícil interpretar ese perfil, pero se nota que a diferencia de Francia, el baby boom era importante, pero después el crecimiento natural era muy débil comparado con lo de Francia. Y la migración representaba más o menos la mitad del crecimiento de la población en los años 2000. Y hay una consecuencia importante de eso. Es que tenemos proporcionalmente en Francia mucho más segundas generaciones que en Inglaterra. La segunda generación quiere decir hijos de migrantes nacidos en Francia. No son migrantes ellos mismos, no han franqueado ninguna frontera, son nacidos en Francia, pero proporcionalmente, puesto que hemos tenido mucho más migraciones en los años 60, 70 que Inglaterra, tenemos más gente que corresponden a la segunda generación. Y eso es problemático porque hay un gran problema de integración de la segunda generación. La segunda generación en Francia tiene una tasa de desempleo superior a la de la primera generación. La primera generación fue llamada por los empleadores, encontraron trabajo bastante fácilmente. Cuando hacen encuestas con ellos, ellos dicen que han mejorado su condición, tienen una visión muy positiva de lo que deben a Francia, del mejoramiento de su condición, mientras que, porque se comparan a sus compatriotas del país de origen. Pero la segunda generación no razona así. Lógicamente, los hijos nacidos en Francia no se comparan con los hijos de los no inmigrantes de Argelia o de Marruecos o de Turquía o de España. Se comparan con los jóvenes franceses de su misma edad. El grupo de referencia no es el mismo. Y entonces tienen un sentimiento muy vivo de las discriminaciones, del hecho de que cuando tienen el mismo diploma, en la misma edad, no tienen la misma probabilidad de ser reclutado, promovido, de tener acceso a alojamiento, etcétera, etcétera, lo que ahora sí se ha comprobado con repetidas encuestas. Entonces, el hecho de tener más segundas generaciones que otros países es realmente un factor agraviante en la situación migratoria del país. Bueno, y aquí recuerdo que según el informe SICREMI, que es el informe de referencia del OCDE de la OEA, un tercio de los inmigrantes de las Américas presentes en España entre 2002 y 2016 dejaron el país en 2015. Entonces, una tasa de retorno muy importante. Bueno, no voy a prolongar demasiado y quisiera presentarle ahora un ejemplo de lo que yo llamaba la inmigración ordinaria en aplicación de los derechos, y es el caso de Francia. Aquí tenemos el número de primeros permisos de estadía otorgados a migrantes no europeos cada año por las prefecturas. Son los nuevos inmigrantes legales que tenemos desde 2005 hasta un año bastante reciente. Y lo que se nota es un cierto aumento, pero ese aumento es debido únicamente a 2 o 3 categorías de migrantes, nada más. Empecemos por esas dos capas, no se dice capas. Aquí la reagrupación familiar. La reagrupación familiar, un extranjero, una extranjera, ya
radicada en Francia y que tiene derecho a llamar al resto de su familia. Más o menos 40.000 personas al año. Por encima tenemos los cónyuges de francés. El llamante aquí no es un extranjero, el llamante es un francés o una francesa, puede ser de origen extranjero, pero tiene la nacionalidad francesa y tiene derecho a casarse con gente de afuera. Y eso representa una cifra más importante que la reagrupación familiar, más o menos 50.000 personas al año. Y por encima los estudiantes, y los estudiantes sí ha aumentado mucho, de 50.000 a 70.000, es el corriente migratorio que ha aumentado más en aquella época. Aquí la migración laboral es muy débil, ni siquiera 10% del total. En muchos países de Europa llega a 15, a 20%, en Francia solamente 10%. En 2006 hubo una ley cuando Nicolas Sarkozy era ministro del Interior para reintroducir una pequeña proporción de inmigración laboral, la inmigración choisie, era una inmigración de alta cualificación, pero ha sido introducida así en pequeñas dosis y no realmente ha funcionado y ha sido interrumpido bastante rápidamente. Y aquí tenemos los refugiados o enfermos, claro, ha aumentado en los años recientes, pero de forma bastante moderada. Entonces, lo que llama la atención aquí es esa extraordinaria constancia de los motivos de migración y de las órdenes de magnitudes. Aquí he indicado los cambios de presidencia, de régimen, pero de hecho no ha jugado un papel importante. Nicolas Sarkozy, ministro del Interior, después en el quinquenio Sarkozy, el quinquenio Hollande, pero de hecho no ha cambiado mucho. Es decir, que la margen de obra de los políticos es muy restringida. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de esas migraciones depende de los derechos, que se incluyen también los estudiantes. Y un derecho no se puede dividir por 2 o por 3. Nicolas Sarkozy en sus 2 últimas campañas dijo, pero 200.000 permisos es demasiado. Tendríamos que dividir eso por 2. Una semana después, Marine Le Pen dijo, no, tenemos que dividir esa cifra por 10. Y una semana después por 20. Y de ahí viene la cifra de 10.000 permisos anuales que según el programa del Frente Nacional había que otorgar a los migrantes. 10.000 quiere decir la abolición de la inmigración, la supresión de la inmigración. Era imposible. ¿Por qué es imposible? Porque todo eso depende de la aplicación de derechos. Son rights driven y ya no economy driven. Hay una idea que existe, por ejemplo, que se ve en los informes de la OCDE, que lo más racional sería acoger a migrantes que corresponden exactamente a nuestras necesidades económicas. Cuando necesitamos ellos, importamos migrantes. Cuando ya no necesitamos, eso no funciona. Porque desde los años 70 hemos descubierto que los migrantes no son solamente productores o consumidores, pero también son sujetos de derechos. Y eso cambia completamente el paisaje con el que el político tiene que trabajar. Y la ausencia de una evaluación estricta de por qué todos esos intentos de disminución de las migraciones han fallado es terrible, ¿no? No hay evaluación nunca de por qué no hemos logrado rebajar estas cifras. Desde 1993, cada 2 años, hacemos una nueva ley sobre inmigración, con siempre el mismo objetivo: reducir los flujos, acelerar los procedimientos, aumentar el número de deportaciones, etcétera, etcétera, y no logramos
a pesar de todo eso, luchar en contra de los matrimonios blancos, etc. Y a pesar de todo eso, no logramos rebajar de forma significativa el número de inmigrantes porque depende esencialmente de la aplicación de los derechos. Entonces podemos, claro, retirarnos de las convenciones internacionales, pero es un poco complicado. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948, ha sido firmada en París, frente a la Torre Eiffel, en el Trocadero, después de 60 sesiones de trabajo con 140 países. ¿Usted cree que una campaña electoral, como las hay muchas en Europa, puede así abolir el trabajo de tantos esfuerzos? Claro, es muy difícil. Y muy pocos países se han lanzado en esta. Tenemos dos ejemplos de países que han suprimido la reagrupación familiar. Los países comunistas antes de la caída del muro, había una prohibición estricta de la prohibición familiar, tenían una pequeña migración puramente laboral, y el otro ejemplo son los países del Golfo. En la inmigración del Golfo no hay reagrupación familiar, pero claro, no son dos casos ejemplares de democracia. Bueno, voy a acelerar y terminar sobre. Así que tenemos dos visiones opuestas, la visión basada en los derechos y la visión utilitarista. Tiene sentido, en cierto modo, la visión utilitarista, la idea de que necesitamos migrantes para arreglar nuestros problemas. Aquí están las proyecciones de Naciones Unidas sobre la población de edad activa en los próximos 50 años. Son proyecciones muy conservadoras, toman en cuenta la tasa de fecundidad que tenemos, la tasa de mortalidad, etc. Algunas hipótesis también toman en cuenta el hecho de que más o menos el nivel de inmigración va a seguir tal como era, etc. Y se ve que el destino de la importancia de la población activa en los próximos decenios es completamente diferente de un país a otro. Y aquí tenemos el caso de Alemania, Italia, España, esos tres países. Dentro de 50 años, la población activa de esos países va a bajar de 30%. Es una baja considerable, enorme. Es aún más importante en Europa Central. Hungría, Croacia, Polonia son nuestros ejemplos que he elegido. 40% de baja, que es algo difícilmente imaginable. Entonces la idea es, bueno, podríamos recurrir a los migrantes para luchar en contra de ese fenómeno de envejecimiento que es debido a la bajísima fecundidad. Los cálculos que se pueden hacer es que sí, puede mitigar el envejecimiento, pero en vez de bajar de 30% con una inmigración más importante o con una política familiar intensa, puede ser una baja de 20% en vez de 30%, algo así. Entonces podemos luchar parcialmente con la inmigración en contra del envejecimiento, pero solamente de una forma parcial. Y una de las razones de eso es que una parte muy importante del envejecimiento es el alargamiento de la vida. Es la esperanza de vida que se prolonga. Hay que tomar en cuenta que en Europa, desde los años 70, ganamos cada año 4 meses de esperanza de vida. Es decir, 6 horas de esperanza de vida cada día. Durante la ponencia que acabo de hacer, ya, si se alarga, ya usted ha ahorrado quizás un cuarto de hora de esperanza de vida. Porque en Uruguay, en América Latina, también se observan progresos muy importantes en la esperanza de vida. Es una fuerza increíble. Y entonces el envejecimiento por encima en fin de vida
es una de las explicaciones por las cuales no se puede rejuvenecer a la población únicamente con migrantes. Los migrantes pueden corregir un poco la tasa de fecundidad de hace 20 años, pero no pueden abolir el envejecimiento debido a la esperanza de vida más larga. Bueno, entonces hablo y voy a terminar con la crisis del asilo. Lo que hemos observado en 2015 y luego daré cifras más recientes, es aquí el número total de solicitantes de asilos en el mundo. En 2015, 3 millones a nivel mundial. Europa más o menos la mitad de esta cifra y Alemania la mitad de la mitad, más o menos. Son aumentos de 2013 a 2015 enormes, se nota la importancia de la crisis. Las Américas también han conocido un importante aumento de solicitación de asilo, pero no en la misma proporción. Están bastante alejados del teatro de las operaciones. Y Canadá y Estados Unidos, más o menos un aumento bastante cercano al del resto Canadá y Estados Unidos pesan mucho en ese total, y América Latina y el Caribe han conocido aumento de solicitaciones, pero mucho menos importantes. Lo que voy a explicarles aquí es el número de nuevos solicitantes de asilo en 2015-2016. Se nota aquí que tuve que interrumpir el gráfico, que Alemania ha recibido más de 1 millón de solicitaciones de asilo, Estados Unidos solamente 430.000, Turquía, Hungría, etcétera, Francia, Chipre, Malta son dos ejemplos interesantes. Ustedes van a entender por qué. Son las cifras absolutas. Ahora, si son las solicitudes, si tomamos en cuenta la importancia de la población de cada país, se da cuenta de que por 1 millón de habitantes, Hungría toma la cabeza. Pero Hungría nunca ha recibido esos migrantes. Muy rápidamente se ha arreglado para que todos esos solicitantes de asilos vayan a Alemania. Y casi nadie ha sido aceptado por Hungría. Entonces Suecia, Austria, proporcionalmente a su población, Alemania, etc., son países que han tenido una capacidad de acogida muy importante, pero también Malta y Chipre, porque Malta y Chipre son dos estados bajo el régimen del reglamento de Dublín, están en primera línea de la llegada de los migrantes, entonces tienen que acoger a la gente que desembarcaron por primera vez en Europa en su territorio. Y Francia está aquí. Entonces, un número de solicitudes, ¿cómo se dice? ¿Solicitaciones? Solicitudes, un número de solicitudes por 1 millón de habitantes bastante modesto. Pero lo que sí es importante, va a ser mi última diapositiva, es, al fin de cuentas, a cuántos de esos solicitantes de asilos hemos dado una protección oficial, sea la protección de la Convención de Ginebra, sea otra forma de protección que se llama subsidiaria. Y si se juntan los dos, si se toma en cuenta las decisiones positivas de primera instancia, de segunda instancia, porque en varios países hay posibilidad de recurso, aquí llegamos. Aquí están los países que han dado protección a más gente proporcionalmente a su población.
por 1 millón de habitantes. Y aquí los países que dieron menos protección. Suecia está en la cabeza, Alemania, Austria, etc. Chipre y Malta, por su posición en primera línea. El promedio de la Unión Europea es 1.400 protecciones dadas a solicitantes de asilos. Francia está aquí. Francia no llega a la mitad, sí, es un poco más, no llega a la mitad del promedio europeo. Y podemos comparar nuestra situación con Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica, con países similares, y no podemos decir que las capacidades de acogida de esos países sean realmente superiores a las nuestras. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? Aquí, bueno, el Reino Unido hace aún peor que nosotros. España está aquí, y aquí vienen todos los países excomunistas. Polonia, solamente 10 protecciones otorgadas por 1 millón de habitantes, es decir, nada. Un fenómeno que varía así, entre 7.000 y 10, de 1 a 700, son diferencias abismales. Hay muy pocos fenómenos sociales que varían tanto. Y se da el caso de que entre Suecia y Polonia hay solamente un brazo de mar. Son vecinos. Bueno, hay varias explicaciones. Claro que hay países ricos. Suecia, Alemania, Austria, Noruega, Suiza son entre los países más ricos de Europa. Es posible rehacer ese gráfico tomando en cuenta la riqueza de las naciones. Entonces va a modificar un poco la clasificación. Malta y Chipre van a subir, Noruega va a bajar, etc. Francia queda exactamente en la misma posición, el rango número 17, que no es un rango muy honorable. El problema de España o de Portugal es que esos países eran países de emigración durante mucho tiempo y no tienen el equipamiento jurídico para tratar las solicitudes de asilo. Cuando tenían una inmigración masiva, cuando volcaron en el régimen de una inmigración masiva, para ellos no había necesidad de construir un sistema de tratamiento del asilo, porque bastaba con hacer una serie de normalizaciones, de regularizaciones, 400.000, 300.000 personas, 3 o 4 veces, y entonces la gente refugiadas podían aprovechar de esas regularizaciones sin entrar en un proceso largo de demanda de asilo. Y por eso esos países ocupan una posición tan baja en la clasificación. El Reino Unido aprovecha de su posición geográfica, y eso es un problema. Es que Europa, en vez de construir un espacio homogéneo que luchen contra de las desigualdades geográficas, de las desigualdades de exposición al fenómeno migratorio, exacerba las diferencias, exagera las inigualdades geográficas. Hay un problema de justicia espacial que es realmente problemático en el funcionamiento de Europa. Y ahora llegamos a esos países, he señalado que eran todos excomunistas. Bueno, también se puede decir que no tienen pasado colonial. El problema de esos países es que nunca han sido acostumbrados a una inmigración no europea que haya trabajado para su reconstrucción después de la guerra, que haya participado a los años de crecimientos en los años 60 o 70. Entonces, la ausencia de familiarización con la migración
es el legado de 40 años de comunismo. Incluso si hoy esos regímenes son a veces de una derecha muy dura, y hay un caso experimental absolutamente fantástico, es la división de Alemania. Se observa que las actitudes hacia los migrantes en la ex Alemania del Este, los 5 nuevos Länder, y la ex Alemania del Oeste, reproduce esa división europea. En la Alemania del Este ni siquiera la proporción de inmigrantes de primera y segunda generación ni siquiera llega a 5%, mientras que supera el 20% en la Alemania del Oeste. También el sistema religioso tiene un papel importante. En Alemania del Oeste, cuando el censo de 2011, hay en el censo alemán una pregunta a propósito de qué institución cristiana quiere financiar. Es una cuestión obligatoria en el censo alemán. Uno puede decir no quiero financiar ninguna de ellas, pero hay una lista y la Iglesia Católica Romana, varias iglesias protestantes, y en la parte oeste de Alemania 3/4 partes de la población se declara una afiliación a una institución religiosa. Esto quiere decir que van a pagar un impuesto eclesiástico y que este impuesto eclesiástico va a alimentar las obras de caridad, las obras caritativas como Caritas del lado católico o de diaconía del lado protestante. Y esas instituciones religiosas han tenido un papel importante, muy importante, en la movilización de la población alemana a la hora de acoger a los migrantes. Del lado de la Alemania del Este, el ex comunista, no son las 3/4 partes, son solamente 1/4 parte de la población se identifica a una iglesia. Entonces, todos esos factores se acumulan, se sobreponen en la misma dirección. Y también, y voy a terminar con eso, el uso de la religión. La religión no es un factor en sí. Si uno es católico, no quiere decir que necesariamente van a ayudar a los migrantes, a pesar de la parábola del buen samaritano. En esos países se utiliza el catolicismo o la ortodoxia como estándar en contra del Islam. Y cuando uno pregunta a un polaco, incluso a mis colegas, demógrafos polacos, pero ¿usted qué piensa de las palabras del Papa a propósito de la acogida de los migrantes? Ellos contestan inmediatamente, ese hombre no es nuestro Papa. Entonces hay una variedad de factores que dividen Europa en profundidad ahora mismo. Va a ser muy difícil construir una política migratoria armonizada cuando hay tantas diferencias de riqueza, de comportamiento, de relación con la religión, de historia, de relación con el comunismo, etcétera, etcétera. Son una serie de factores que representan un reto fantástico para Europa, y ustedes en América Latina pueden observar todos esos problemas y quizás tratar de hacer mejor. Muchas gracias.